Dios es bueno. Te decía tiempo de victoria. Te digo, hoy es una noche de victoria. ¿Qué quiere decir? Que aquellas cosas que no se resolvían ya se están resolviendo. Lo que estaba trabado se empieza a liberar. Donde había ahí un impedimento, un bloqueo, ya no está más. Aquello que estaba esperando y no llegaba, la promesa que pedía no la alcanzaba, se empieza a abrir el camino para que usted lo reciba. Y tal vez sea solamente por una cosa. Esto se lo hablo de mi corazón, no del Espíritu, no de Dios. Esto de mi corazón. Tal vez porque te dispuso este tiempo para dárselo al Señor, para adorarlo, para rendirse a Él. Primeramente le voy a leer el diario del día. Juan capítulo 11, versículo 45. Brevemente para contarle el trasfondo que se vivía en los momentos previos a la cruz. Hoy no estamos en los días de Semana Santa, aunque comenzó para el catolicismo, empezó el domingo pasado, pero no estamos en los días de Semana Santa, sino que comienzan mañana. Pero estamos en la previa, estamos, digamos, recorriendo el barrio, viendo lo que estaba pasando, cuál era el clima que se sentía, cuál era lo trend topic de la situación real, qué noticias salían en los diarios, qué cadenas de WhatsApp circulaban, qué hablaba la gente. Y el clima estaba un poquito pesadito. Había molestia, había incomodidad. De parte del gobierno, de parte de los importantes, de parte de los funcionarios, lo tenían a Jesús ya entre ojos. Les molestaba, les incomodaba. El clima estaba enrarecido. Él conocía esa situación. Sabía lo que pasaba por dos cosas. Primera, porque es Dios, y siendo Dios, dice la Biblia, que Él conocía los corazones de la gente. Pero en segundo lugar, porque se enteraba por aquellos mismos que estaban a su alrededor de las cosas que estaban sucediendo. Juan capítulo 11, versículo 45. 45, sí. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, que es como si fuera la junta de gobierno, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, el sumo sacerdote, la cabeza espiritual de los judíos en ese tiempo, les dijo: ustedes no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, aunque el que decía que los demás no sabían, él tampoco sabía nada de lo que estaba sucediendo. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Mire cómo pintaba el tema. Lucas capítulo 22, versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, justamente como nos encontramos hoy. Estaba cerca la fiesta de la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, como decía en Juan, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por su del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes, jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Situación reinante, los días previos a lo que hoy llamamos Semana Santa, los días previos a la cena de Pascua, para que nos ubiquemos un poquito en la parte histórica, legal y religiosa. La Pascua era una fiesta judía, ellos se juntaban en una cena para celebrar la Pascua, y en Pascua Jesús murió, en la Pascua judía. Nosotros con los siglos hemos cambiado esa tradición y esa costumbre y le llamamos Pascua al día de resurrección. Pero la relación entre judaísmo y cristianismo es tan fuerte que significaba precisamente eso. El día de Pascua Jesús murió, representando al Cordero a través del cual todos iban a ser perdonados de sus pecados. Como tal vez alguna vez usted haya escuchado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precisamente esa expresión era porque Jesús simbolizaba al animal que estaba siendo presentado en sacrificio. Hay alguna cuestión con los días, porque en realidad
nosotros sabemos que Jesús fue crucificado el viernes y la cena fue el jueves, pero estamos diciendo que en la Pascua, que fue la cena, en la cena Él murió. Eso tiene que ver con el cálculo del día de los judíos, que es totalmente distinto. Para ellos el día empieza aún hoy, para la religión judía, el día empieza entre las 6 y las 7 de la tarde del día anterior. O sea, si fuéramos judíos, hoy ya es jueves. ¿Entiende el concepto? Entonces, cuando estaban cenando, ya era el día de Pascua y era la cena de la Pascua que Jesús había mandado a preparar para que todos se juntaran en ese lugar. Imagínese usted la situación que estaba sucediendo, este clima enrarecido, esta grieta que existía, que vivían entre ellos, donde por cuestiones políticas, por cuestiones religiosas, se juntaron los enemigos para atacar a Jesús y buscaban matarlo. No porque le hubiera hecho algo malo, sino que al contrario, porque lo único que hacía de malo era dejar expuestos a los que no hacían nada, ni más ni menos que eso. Dejar expuestos a los que iban detrás de su propio beneficio o un beneficio económico, o solamente querían estar, como se decía de los fariseos y de los sacerdotes, estar en una posición de preeminencia, ser escuchados, ser conocidos, por estar en esa posición de reconocimiento, por ser sacerdotes o ser funcionarios de la sinagoga o ser simplemente gente reconocida, gente famosa, como hubo un hombre importante y prominente del judaísmo, un hombre que tuvo mucho que ver en la Semana Santa, en la Pascua y en la Resurrección, un hombre que hasta fue capaz de comprar una tumba para que los huesos de Jesús, supuestamente moría y ya no iba a volver, los huesos de Jesús descansaran en un lugar nuevo, un lugar honroso. Un tal funcionario judío que se llamaba Nicodemo. Ese Nicodemo, cuando se acercó a Jesús por primera vez, nos dice Juan capítulo 3, que no se animaba a que lo vieran, andaba de noche y se acercaba a Jesús de noche. Esa era la situación que existía en ese lugar. Como le dije al principio, Jesús conocía esto. Jesús sabía lo que pasaba. Pero a pesar de eso, Jesús entendía que había cosas más importantes que las que estén viviéndose en ese momento. Hoy nosotros tenemos de todo tipo de conflictos y problemas. Estamos viviendo situaciones difíciles, seguramente. Empezó nuevamente, aumentó los contagios, como le dije antes. La gente empezó otra vez con temor, como le decía la pastora. Se empieza a sembrar otra vez ese espíritu de temor. Se empieza a sembrar. Entiendo la intención. Aquellos que no tienen cómo manejar la situación necesitan que la gente se quede quieta y encerrada, porque no tienen cómo hacerlo. Entiendo la intención. Y si hay alguna mala intención, no me interesa y la dejo a un costado. Pero nosotros sabemos, nosotros creemos que hay una esperanza superior. La gente en la calle está angustiada, la gente afuera está desesperada. Usted no puede estar en esa condición. La gente en la calle no tiene rumbo. Anda como perdida, diciendo, ¿a dónde? ¿Qué hago? La gente no tiene rumbo. Usted no puede estar sin rumbo. Usted tiene que saber cuál es su rumbo. Decía la pastora, la gente no tiene esperanza. Lo que nos diferencia de la gente que todavía no conoce a Jesús, lo que nos diferencia de la gente que no tiene a Jesús, es precisamente, más allá de la salvación y dejándola en segundo lugar, no porque no sea importante, sino porque es una obviedad, lo que nos diferencia es la esperanza. Usted tiene que creer, tiene que creer. Ponga sus ojos en Él. Me había olvidado que estaba la cruz acá. Ponga sus ojos en Él, autor y consumador de la fe. Ponga sus ojos en aquel que hizo todo y que mañana lo vamos a empezar a explicar un poquito más, en aquel que dio su vida por usted. No simplemente para llenar un formulario. No vino a pasarle lista. Jesús dio su vida. Dio su vida. Y aunque es un poco difícil de explicar, en el plano espiritual, Él no murió por toda la humanidad, sino que Jesús murió por cada uno de nosotros en particular, porque esa virtud de Dios de estar en todas partes, en todos los tiempos al mismo tiempo, le permite como si cada vez estuviera, sé que es difícil de entenderlo, si cada vez
usted lo recibe a Él, usted lo acepta, usted se acerca y es como si estuviera ahora derramando su sangre a favor suyo. Te tiene que tener esperanza. No puede estar sin rumbo, no puede estar angustiado. Y si tiene angustia, hoy es noche de victoria. Y se fue, ya no está. Y si todavía le queda algo, terminamos, oramos y desaparece. Tiene un bicho que no es el COVID, tiene un demonio encima, ni se preocupe, hoy se va. Se va a aburrir de estar dentro suyo, porque no va a encontrar nada. Como siempre me gusta decir, no le tengan miedo a los demonios. Hay cristianos que son más peligrosos. No le tengan miedo, se va en el nombre de Jesús y no puede hacer nada contra su vida. Jesús, le decía, era un hombre que ponía en primer lugar su visión, su propósito, su función, aquello que él vino a hacer. Jesús no vino de vacaciones a la tierra. Jesús no nació de María en un pesebre porque estaba ocupado, el cielo estaba muy ocupado, entonces necesitaba un poquito de libertad. No se peleó con su padre, entonces quería, en un acto de rebeldía adolescente, quería conocer otras latitudes. No fue que quería simplemente para conocer cómo era el ser humano, estar dentro de un cuerpo de carne y así poder estar sin experimentar, codearse, rozar todos los conflictos y también los placeres terrenales. No, nada de eso. Jesús nació con un propósito, Jesús vivió con un propósito. Toda su vida, desde el principio hasta el final, fue con un propósito. Y lo que Jesús hizo es poner en primer lugar el propósito. Se enfocó en lo que sabía que tenía que hacer. ¿Usted sabe lo que tiene que hacer? ¿Sabe para qué está? ¿Sabe cuál es su función? ¿Sabe cuál es su propósito? ¿Sabe qué espera Dios de usted? ¿Sabe para qué nació? ¿Sabe para qué Dios lo hizo nacer en esta época? Le pregunto para que se vaya traumado hoy. ¿Sabe usted por qué nació esta época y nació en otra época? ¿Sabe usted por qué nació en este mundo y no en otro? No me refiero a otro planeta, sino a otro país. Si alguna vez se preguntó por qué no nací en Estados Unidos o en Europa. Bueno, ¿por qué no nació en Estados Unidos o en Europa? ¿Por qué nació acá? ¿Y por qué algunos nacen con estrella y otros estrellados? No. Dios tiene en cuenta cada situación y cada vida. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y naciste con un propósito acá. ¿Pero que era para castigarme? No. Para que seas un agente de cambio y de transformación. Para que te llenes de esperanza. Para que te llenes de vida abundante. Para que te salgas así como arrancado del foco del problema, del conflicto terrenal que vivimos y desde afuera, desde arriba, mires el conflicto entendiendo que vos perteneces al cielo y estando en esa posición un cachito más arriba, desde ahí puedas decirle a la gente, ¡hey! Se puede vivir de otra manera. Pero tenés que experimentar vos, se puede vivir de otra manera. Ese es el propósito, eso es lo que es trascendente, eso es lo que, como dije en una de estas últimas reuniones, eso es lo que va a quedar de vos. Capaz no tenés campos, yates, edificios, dólares, si tiene avise, oro para dejar de herencia. Capaz que no tiene nada para dejarle a sus hijos, o capaz es más vivo, más piola, se lo gasta todo para que no se peleen después los hijos. Disfrútelo ahora. Capaz que no tiene nada, pero sí puede dejar un legado, sí puede dejar una visión, sí puede dejar una dirección. Lo que va a quedar de usted en el tiempo no es, me dio tal cosa, me regaló esto, sino fue un hombre así, fue una mujer así, hizo tal cosa en su vida. El propósito es trascendente a tu propia vida. Y eso Jesús lo entendía hasta los huesos. De tal manera que cuando estaba casi después de este momento, no es el día de hoy en el tiempo, sino vendría a ser mañana a la noche. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Viejo, de onda te digo, ponele, dale que mandabas a otro. Pero si vos querés, vos fíjate, yo digo,
Vos hacés lo que vos quieras. Se la tiró, sabiendo que, porque agrega enseguida, pero que sea como vos querés y no como yo. Sea hecha tu voluntad y no la mía. Entendía lo que pasaba, a qué estaba, a qué venía, y no intentó sacárselo de en medio. Conociendo todo eso, Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Creo que hace una o dos reuniones mencioné este versículo, porque es un versículo en el cual siempre Dios me ha ministrado, siempre. Es más, es un texto en el cual yo lo leo y lo veo. Veo una imagen hecha por mí en mi cabeza, una imagen propia, como una idealización de exactamente lo que estaba pasando. Veo a un Jesús en determinada postura, haciendo determinada cosa. Todo eso me habla Dios cuando yo leo solamente este versículo. Pero ayer cuando Dios me habla este versículo para hoy, empecé a ver un montón de otras cosas que antes no las veía. Y la primera de ellas es justamente eso. Llegó el tiempo en que Él tenía que ser recibido arriba. O sea, entendía Jesús que su tiempo en la tierra ya había terminado. Entendía, vio la hora, ya sabía que venía el avión, ya llegaba el tren, se terminó acá. Es el momento clave donde la obra realmente tiene que ser hecha. Los 3 años anteriores, el ministerio de Jesús en la tierra, la parte de ministerio, esos 3 años de publicidad, esos años de conocimiento, Él se mostró, anduvo por la calle, la gente lo vio todo lo que hacía, hizo milagros, un montón de cosas. Bueno, listo, ya está. Ahora llegó la hora. Pero cuando llegó la hora, no puso sus ojos en llegó la hora. Listo, a ver, loco. Si entendieron bien, si no, no sé, se curten. Búsquense otro, ya está. Yo ya hice todo, que el pan, que el vino, que la multiplicación de los panes y los peces, que el agua se convirtió en vino, te resucité 2, ¿qué más querés? ¿A cuántos ciegos ya recobraron la vista? Listo. No. Cuando llegó el momento en que tenía que ser recibido arriba, tenía Jesús, los fotógrafos me van a entender, tenía Jesús en ese momento un gran angular, y sobre el gran angular Él se enfocó y dijo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Un proyecto, una función, un propósito, empezaba por algo pequeño, avanzar hacia un lugar. Jesús era un hombre enfocado, era un hombre determinado. Sabía lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Sabía lo que tenía que hacer y por dónde empezaba lo que él tenía que hacer. No olvidó, no ignoró ese gran propósito, su función completa, tengo que ir al cielo. Sino que dijo, entonces tengo que ir a la tierra. Y sabía lo que se exponía. Todo ese trasfondo social que le conté antes. Y no solamente eso. Que la crítica, que la gente, que los fariseos, que los saduceos, que los sacerdotes, que los soldados, que los romanos, que Pilato y Pindongo. No. Encima, la cruz. El elemento de tortura más sangriento de la época. Hubo otros más sangrientos en otro momento, pero en esa época el elemento de tortura más sangriento que existía, que provocaba de todo tipo de situaciones antes de la muerte, espasmos de todo tipo, dolores de lo que se le ocurra, más la previa, los látigos, la corona de espinas que era burla, todo eso a lo que les exponía, como leí el sábado en Filipenses capítulo 2. Se despojó a sí mismo y se humilló a muerte de hombre, para acortar el texto, para hacerlo más rápido. Se enfocó en una cosa, voy hacia la cruz. Nosotros, como él dijo, dice el apóstol Pedro, que tenemos que seguir su camino. Usted, ¿qué haría en esa situación? ¿Qué haría si sabe que se encuentra un problema, un ataque, una crítica, un conflicto y una tortura? ¿Cómo actuaríamos nosotros? Qué bueno que no lo tenemos que hacer. Qué bueno que el apóstol Pablo dice que él ya venció, él ya sufrió,
Y habiendo Él vencido, habiendo Él sufrido, nos toma a nosotros y nos lleva, dice, en su carro de triunfo. Y lo que compartimos con Él, lo que experimentamos con Él, lo que igualamos de Él, no es la tortura, la cruz, la condena, la aflicción, sino que lo que compartimos e igualamos de Jesús es la victoria. Esta noche es tiempo de victoria. Significa que sin haber hecho nada, más que solamente creer, sin haber hecho nada, sin haber pasado nada, y a veces pensamos que nos pasan cosas graves, y cuando lo mirás de lejos decís, al final, yo pensé que tenía un problema. Más de una vez le he dicho a alguno, mirá vos tal cosa, X cosa, y el día que tengas un problema, ¿qué vas a hacer? A pesar de todo eso, y de lo que sabía, él se enfocó, y él avanzó. Nosotros no tenemos que vivir nada de eso, y a veces queremos recular, a veces retrocedemos porque no queremos alguna incomodidad. Jesús era un hombre determinado, un hombre de propósito, un hombre decidido a que se cumpla su voluntad, la voluntad de Dios. Versículo 52 hasta el 56, y ahí terminamos. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. No solamente un hombre determinado, no solamente un hombre enfocado, sino que era un hombre organizado y disciplinado. Era un hombre que en esta época, si algunos escuchan esto, se ponen, ¡ah, no, herejía lo que está diciendo! Era un hombre que en esta época tendría un equipo de prensa, tendría un community manager que le maneje las redes, estaría en Instagram, en Facebook, ¿dónde más? En Twitter, en TikTok tiene que estar, Jesús tenía que estar seguro. En todas las redes él estaría ahí presente. Un hombre que tenía todos los lugares conocidos, él pasaba por esos lugares para que la gente sepa. Él organizó que la gente lo conozca. Y él organizó ahora que el lugar donde iban a reunirse con sus discípulos estuviera listo. Él preparó quién tenía que ir. Yo digo, Señor, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? A veces ni logro que me den el micrófono y tengo que ir a buscarlo yo. ¿Cuánto nos falta? Pero entendiendo que Él nos dejó ese camino para que lo sigamos, tenemos que dejar de lado los conflictos y ser nosotros determinados, enfocados y la parte más complicada, disciplinados, organizados. Pero no lo recibieron a Jesús, no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, se desató la grieta. Eran samaritanos, él parecía, si iba a Jerusalén es porque era judío, entonces judíos y samaritanos no se hablan. Los vieron y dijeron, no, vos sos morocho, no, vos sos negrito, no, vos hablás con la E, no, vos sos rarito. Entonces ya estaba, los conflictos no son de ahora, ¿eh? Los conflictos son de siempre. No quisieron recibirlo porque parecía que iba a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, siempre hay algún discípulo así, ¿crees que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Señor, ¿crees que mandemos fuego del cielo? Y desaparezcan. Y contesta Jesús con la gran pregunta que es la que yo te quiero hacer esta noche para terminar antes de ir a la oración. Entonces, volviéndose, dándose vuelta, Él los reprendió diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son. Y yo pregunto, ¿ustedes saben de qué espíritu son? Y pregunto, ¿ustedes saben qué espíritu tienen? ¿Ustedes saben para qué estamos en este lugar? Y esa partecita, él la contesta ahí, agregando el último versículo, el versículo 56. Ve que no veo bien con esta. Porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Hemos sido puestos y dejados de parte de Dios y por Dios con un propósito global. A veces como evangélicos tradicionalmente acostumbrados y religiosamente contestamos,
¿para qué te creó el Señor? ¿Cuál es tu propósito en la tierra? Y respondemos bien efésicamente, no sé si la palabra está bien dicha, pero la acabo de inventar, respondemos efésicamente para la alabanza de la gloria de su nombre, según Él nos hizo aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, versículo 3, si no me equivoco. Pero no ese es el propósito global que Dios tiene con tu vida. Sí, ese es uno digamos que es una de las etapas, uno de los capítulos. Que tu vida sea de alabanza significa, no que le estés alabando, que tu vida sea de alabanza. De tal manera que, como dice Mateo 5, tu vida sea de alabanza a Él, que la gente te vea. Vean tu luz. Y al ver tu luz alumbre tus buenas obras. O sea, viejo, que si no tenés buenas obras, estás frito. Y al ver tus buenas obras, entonces dice, se den vuelta y alaben a Dios. Hemos sido dejados por Dios para salvar y para que la gente lo conozca a Él. Póngase en pie.